Debo confesar que efectivamente, aunque soy actriz y llevo ya un buen rato en este oficio, he estado en varios escenarios, incluido este, estar hablando desde este lugar, desde mí, pues me pone nerviosa, estoy bien nerviosa. Sin embargo, al hacer este ejercicio y cuando me pidieron esto, tuve que recapitular e ir al pasado, a pensar qué había hecho el arte en mí, qué había hecho el teatro en mí. Y descubrí cosas, porque antes de ser actriz, directora, pues también soy una mujer, hija de la guerra. Sufrí abusos sexuales desde muy pequeña, estuve en un orfanato, consecuencia de la guerra. Y puedo decir con propiedad que a mí el teatro me salvó la vida. Y el teatro que me salvó la vida fue el que me hizo verme a mí con asombro y descubrir en el primer personaje que hice que yo tenía una mirada sumisa. Recuerdo cuando hice este personaje, se llamaba Morena, y entonces ella tenía mucho desparpajo. Y cuando el director me dijo que yo era sumisa, tuve que ir para atrás y descubrir y desafiar esa mirada para poder ver con otros ojos y ponerme en la piel de ese personaje. Ella es morena. También el teatro que me salvó la vida fue el que me hizo reconciliarme con una historia de abusos y saber que yo no era culpable. También me hizo ponerme en los pies de otros personajes donde ellos habían sido los abusadores. Y comprendí que todo era más complejo y entendí que el rol de víctima y victimario a veces está en movimiento. Soy receptor de violencia que en un momento me convierto en emisor de violencia. Y eso me lo enseñó el teatro al descubrirme a mí, y desde ese lugar decidí que quería yo también compartir esa experiencia. Yo me fui hace un tiempo porque pensaba que aquí no se podía hacer teatro, y me fui y tuve la fortuna de aprender cosas y querer regresar a este país y apostarle a que yo aquí quería hacer teatro porque quería contar nuestras historias con nuestra visión de mundo. Y entonces se me vino una frase de Peter Brook, que es un director muy conocido, que decía: si esperamos las condiciones ideales para hacer teatro, no vamos a hacer teatro. En esa aventura que emprendí ya hace 7 años aquí en El Salvador, conocí a un grupo de mujeres en un taller que yo di, en donde no me imaginaba todo lo que iba a suceder. Y conocí a unas mujeres que seguramente también ustedes las han visto, vendedoras de la calle, en los mercados, en nuestras casas, cuidándonos, limpiándonos. Y el teatro tiene un poder tan fuerte, y este escenario se convierte en una lupa, que esas mujeres que llevan ya 7 años en las tablas se convirtieron en un grupo de mujeres valientes que rara vez levantaban su mirada y que rara vez nosotros la volvíamos a ver. Y ya llevan 7 años compartiendo sus historias. Recuerdo la primera vez que nos presentamos. Era en un lugar que se llamaba La Luna, un hermoso lugar que existió aquí en El Salvador. Y en ese lugar ellas me decían: pero ¿en serio vamos a hacer una obra de teatro de nuestras vidas? Me decían, pero si ni bonitas que fueran. Y yo les decía: yo creo que sí, yo creo que tienen muchísimo que enseñarnos porque ustedes representan a la mayoría de mujeres y yo creo que podemos aprender muchísimo de ustedes. ¿En serio? Me decía. Y así nos embarcamos, porque yo les decía: miren, no sé, yo no tengo dinero, ustedes tampoco, lo que tenemos es tiempo, probemos, nada perdemos. Y entonces hicimos la primera obra y fue un boom. Bueno, no se quisieron bajar nunca más del escenario. Y todavía recuerdo cuando uno de sus hijos me dijo: mira, entonces si mi mamá es actriz, yo puedo ser doctor. Y me recuerdo que eso me conmovió un montón, porque ahí está la transformación
el arte es poderoso, es una herramienta poderosa. Siempre la hemos necesitado los seres humanos para expresarnos. Desde que nos dibujamos en una cueva y hicimos la imagen nuestra cazando, porque necesitábamos vernos. Y eso es el arte, es ese espejo que nos consuela también con una canción cuando tenemos algún despecho o emociona en aquellas revoluciones históricas que han habido y se han cantado esos hermosos poemas. En España, Picasso hizo una pintura que se llama el Guernica. Y el Guernica cuenta la historia de un pueblo que fue bombardeado. Ese cuadro fue expulsado de España durante mucho tiempo y es un referente del arte plástico en el mundo. Porque el arte, aparte de entretenimiento, también nos genera reflexión. Y la reflexión es la primera fase para poder hacer un cambio. Pero es necesario también contar esas historias que muchas veces no queremos ver. Porque para sanar hay que tocar la herida. Aunque duela, hay que ponerle un poquito de alcohol, agua oxigenada, y duele, pero luego cicatriza. En ese sentido, aparte de este grupo de mujeres maravillosas que les he contado, conozco un grupo de amigas que formamos otra compañía, cada una más loca que la otra. Y decidimos también que queríamos juntarnos para hablar de ese Salvador que está ahí, como estas mujeres que están en nuestras casas y no las vemos muchas veces o no las queremos ver. Y dijimos, vamos a contar estas historias para poner la herida y después sanarla, pero no obviar la herida. Un periodista dijo, dicen que el primer paso para la cura de un alcohólico es el reconocimiento de su alcoholismo. Quizá el primer paso para una sociedad descompuesta sea reconocer su descomposición. Con estas amigas nos fuimos a meter a un psiquiátrico, que es el ala penitenciaria del hospital, en donde están recluidos enfermos mentales que han cometido delitos. Cuando llegamos ahí no nos imaginábamos lo que íbamos a conocer. En serio, era ese Salvador que está debajo de la alfombra y veíamos a pacientes o reos, no sé cómo llamarles, que se enfrentaban con su pasado y uno al otro decía, vos militar, vos, no sé, y era como que hasta ahí se veía eso dividido, ese reflejo que a veces duele, porque sí duele. Y dijimos, no, esto lo tenemos que contar. Todavía recuerdo cuando uno de ellos le preguntamos, mire, ¿y usted cree que hay paz en El Salvador? A propósito de la conversación que tuvo Eduardo ahorita. ¿Usted cree que hay paz? Paz con hambre no se puede. Mira, tan sencillo, tan chiquito, pero a la vez tan fuerte. Y hicimos una obra que se llama Los Más Solos. Ahí están ellas. En las que cada uno nos metimos en la piel de esos personajes y conocimos lo complejo que puede llegar a ser el ser humano. Con esta compañía, además, ya venimos trabajando desde hace tiempo y queremos muchas veces tocar esos temas incómodos, como les he venido contando, y decidimos hacer otra obra en la que estuvimos trabajando durante 3 años y tocar esta otra herida, que es la violencia. Nos fuimos a patrullar con policías. Nos fuimos a un barrio bravo de San Salvador, que me acuerdo que íbamos con una de ellas y me dice, mira, yo veo a los policías que van bien, con antibala y toda onda, y nosotras, si pasa algo, ¿qué hacemos? Ay, no lo teníamos en cuenta. Yo digo que correr. No nos pasó nada, nos cuidaron muchísimo y aprendimos muchísimo. De hecho, uno de ellos ha actuado en una película que se está haciendo y tenemos una relación estrecha. Y nos metimos, íbamos caminando detrás de ellos, veíamos lo que significaba ir con policías en este país, en esos barrios. Y comprendimos más cosas, porque muchas veces ellos son los malos, esos los buenos. Y cómo va cambiando ese concepto. Y recuerdo todavía uno de ellos, que además tenía este gesto, me acuerdo perfectamente de él, y dice, mire, me dijo, usted
¿qué ve aquí? ¿Qué piensa de esto?, me dijo. Mire, yo le dije la verdad, que yo lo que veo es extrema pobreza. ¡Ja! Sabía que iba a decir eso. ¿Sabe qué veo yo?, me dijo. Extrema delincuencia. Claro, es lógico, ese es su observador, esa es la mirada que tiene y es necesaria, yo no digo que no, pero también es necesario que hayan otras miradas, porque no puede ser solo la represión, es necesario que haya otro tipo de intervención también en esos barrios y no solo el cinchazo. Y así fuimos descubriendo cosas y llegó el día hicimos un preestreno y la presentamos para policías. Y esta es una de las primeras escenas en donde se ven a los policías golpeando a un muchacho y todos mueren en esta escena. Estábamos nerviosas, eran 60 policías, 2 comunidades de jóvenes, un chico que está saliendo de estas bandas, que está trabajando con otros jóvenes, en el mismo público, casi que nuestros personajes estaban ahí. Estábamos nerviosas, Dios mío, ¿qué va a pasar? ¿Y si no entienden el mensaje y creen que los estamos atacando? Y hicimos la obra, se sentía, sobre todo en esta escena, una tensión, yo siento, al público se siente. Y entonces termina la obra, el oscuro, se enciende la Paola y yo nos agarramos la mano y decimos, bueno, juegue, a ver qué pasa. Se enciende la luz y el primero que se puso de pie fue un policía. Y empezaron tucu, 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 tucu. Y los jóvenes, yo creo que se liberaron porque todos estaban a ver qué va a pasar y hicieron ¡ah! ¡Bien! Y se rompió ese silencio porque no se puede hablar de esos temas. Ver, oír y callar y de pronto verlo y hablarlo es como como liberar una olla de presión que está ahí contenida y eso es como un para que no estalle la olla de frijoles en el techo. Entonces, por eso es que el arte tiene un poder maravilloso, porque nos permite hablar del dolor, de la violencia, del amor, a través de la belleza, porque la belleza hace que eso se pueda ver y sentir. No podemos olvidar que nuestro arte también busca la forma, pero cuando se une el contenido y el discurso es poderoso y es una herramienta poderosa de transformación social y de educación que muchas veces no se tiene en cuenta. Y se cree que la educación es un profesor dictando planas. Esta obra ya la hemos presentado pues alrededor para como 250 policías y hemos tenido conversatorios muy sinceros en los que uno de ellos también me decía, mire, no le voy a negar que verse ahí uno mismo es chocante. No se lo voy a negar, me dijo. Pero pues sí, no se puede seguir tapando el sol con un dedo y esto es la realidad. Y cuando ya se acepta y cuando ya se dice sí, pasa, sí, ya se genera un cambio. No lo había visto de esta manera. No me había puesto en el pie del otro. Y por eso considero esta fuerza que tiene el arte y reivindico el teatro en estos tiempos en donde la comunicación muchas veces se va cada vez con máquina, con imágenes, con las redes sociales y hablamos y nos olvidamos a veces del contacto y de lo importante del contacto humano y por eso celebro el teatro, porque para que suceda tienen que estar ustedes y tenemos que estar nosotros aquí. Y eso es maravilloso porque hay comunidad y hay un encuentro humano. Yo quería pedirles algo. Quisiera que por un momentito, los que quieran, una cosa chiquita, cerrar los ojos, un momentito, chiquitito. Eso, ahí. Y piensen la primera vez que tuvieron un contacto con alguna disciplina artística, con alguna canción que les consoló, una película, una novela, una imagen en un cuadro que me conmovió. Imagínense por estos segundos sin eso. Si de pronto ya no existe nada de eso, no puedo ver una película, una novela, leer un cuento. No somos robots. Ahora les pido, a ver, me voy a poner a la izquierda, que vuelvan a ver a su izquierda y vean a la persona que tienen a la par. Cómo es, cómo son sus manos, cómo va vestida. Eso,
que haya contacto. Estaba ahí y quizás no me había fijado. Quizás es un personaje. Ese es el teatro que yo hago, en el que yo creo. Y como les dije al principio, mi madre participó en un conflicto terrible que hubo aquí en El Salvador, pero sí me enseñó algo. Me dijo que había que hacer algo por los demás y que ella lo había hecho de esa manera, porque es la que había encontrado. Yo no creo en la guerra ni en las armas, pero sí creo en hacer algo, y encontré que el teatro podría ser mi herramienta. Pienso y les invito a que cada quien desde su trinchera pueda hacer algo y dejar una huella, como han dicho varias personas hoy en esta mañana, en este mundo. Y sentir que puedo incidir en algo y no solo pasar por pasar. Yo vivo de eso, de contar cuentos, porque creo que es mejor saber a no saber. Y sigo defendiendo que el arte es una herramienta poderosa de transformación y acción social. Muchísimas gracias.